Comunicación telefónica con Jorge Altamira. Él es referente histórico de la izquierda en la Argentina, es uno de los referentes número uno de la izquierda en la Argentina, es de política obrera. Jorge Altamira, muy buenos días por recibirnos y por poder conversar con nosotros en la mañana aquí en la provincia de Salta. Buenos días, Jorge. Buenos días, gracias por esta conversación. Jorge, empecemos a conversar un poco acerca de lo que se viene para las elecciones del mes de septiembre, en primera medida allá en provincia de Buenos Aires, y después para hacer un poco el análisis de lo que se viene también para el mes de octubre, ya a nivel nacional, donde todas las provincias vamos a estar eligiendo tanto diputados nacionales como senadores nacionales. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se está preparando la izquierda, o en este caso en particular, política obrera, para las elecciones que, le tenemos que recordar a la gente, tuvo un desliz o unos pequeños problemas en provincia de Buenos Aires, donde se dio por una cosa loca de la vida, donde la justicia le permitió al peronismo presentar listas, por ejemplo, 2 días después? Contame vos, ¿qué pensás acerca de esto, de lo que pasó, y qué pensás acerca de lo que se va a venir para el mes de octubre? Claro. Bueno, por de pronto, con relación a nosotros mismos, que estamos en campaña en la provincia de Buenos Aires, acá estamos siguiendo una política que aconsejaba un viejo entrenador de River, Ah, bien, paso a paso, claro. que consiste en lo siguiente. Enfrentamos el desafío de las elecciones provinciales para medir la temperatura política del electorado, de los trabajadores, y entonces precisar con mayor claridad la campaña posterior para las elecciones nacionales. Bien. Ahora, esta elección nacional se hace en un momento extremadamente turbulento. El plan económico del gobierno está prácticamente en ruinas. Terminado. Eso, o sea, está en ruinas, si quiero decir. Estar en ruinas quiere decir lo siguiente: todas las premisas, todas las perspectivas que había elaborado se han caído. Bien. Entonces se abre un escenario explosivo que hay que ver cómo se desarrolla. ¿Por qué se han caído? Porque el gobierno ha venido desarrollando una política deflacionaria, Ujú. una política de bajar la cotización, del dólar, aumentar la del peso. Con un dólar más barato, la expectativa es que las importaciones aplasten los niveles de precio dentro del país. No importa que el perjuicio para la industria que produce en el país, ahora con costos muy caros, porque el peso vale tanto más que el dólar respecto a los últimos años. Es decir, pagando perjuicios enormes, el gobierno quería aplastar el aumento de los precios, en primer lugar en función de ganar las elecciones provinciales en Buenos Aires, y después ver si puede ganar la elección nacional. Yo, que no soy tan ingenuo como los que opinan solamente esto, es también un gran negociado, porque usted, para poder hacer este tipo de política de bajar los precios, aumenta mucho la tasa de interés con respecto a la tasa de interés internacional, y entonces promueve el negociado, que consiste en endeudarse en el exterior, digamos al 5% anual, al 4,5% anual, como ocurre en Estados Unidos, y colocarlo en la Argentina. En este momento la tasa de interés de la última licitación fue del 66%. Exactamente. Sí. ¿Te se da cuenta? Del 4,5 al 66. Una locura. Es una locura. Naturalmente que en ese 66 está el descuento, la idea de que el gobierno va a fracasar en mantener los precios aplastados, y entonces piden un interés mayor. Pero esto es un negociado fabuloso para los bancos. Y Milei llegó al extremo de no comprar los dólares de las exportaciones agropecuarias y las exportaciones de minerales, con el mismo propósito de aplastar los precios. Entonces se le impidió acumular reservas
y para hacer frente a la situación se ha endeudado en 4 préstamos diferentes con los bancos internacionales a tasas de interés elevadas. Es decir, que este hombre está haciendo un negociado de la Gran 7 en favor de los bancos internacionales y creando una bomba de tiempo enorme porque se trata de deuda y las deudas hay que pagarlas. ¿Por qué pensás que lo ¿No es sigue cierto? acompañando, Jorge? ¿Por qué pensás que sigue teniendo esta imagen tan elevada, supuestamente medidas, no sé por qué, grupo de consultoras, en donde se está viendo que el poder adquisitivo cada vez es peor, no alcanza, a pesar de que te dicen que la inflación, como lo venías planteando bien vos, lo que estás resaltando, es del 1.5, del 1.4, y salen victoriosos y contentos y arengando de que son el mejor gobierno de la historia de la Argentina, el laburante no percibe eso en el bolsillo. Por ejemplo, No, te digo no, algo lo que hace Milei en este sentido es propio de un bufón. directamente, así le ponemos el título. Sí, porque pasa lo siguiente, esta tendencia de tomarnos en serio todas las cosas de la política es ingenua, porque Claro, finalmente Milei es un personaje completamente absurdo, que está siendo manipulado, manejado, armado por el capital financiero internacional. Usted piense que este hombre es tan criminal que ha invitado a Netanyahu a visitar la Argentina. Es una afrenta. Hoy los diarios, el día de hoy, La Nación, publica un artículo, no me acuerdo qué diario es, pero si no es La Nación es el Clarín. Bueno, publica un artículo diciendo que el intelectual más importante de Israel acaba de señalar que lo que su país está haciendo en Gaza es un genocidio. ujú, Y con eso se terminó todo el debate, porque si un intelectual sionista dice que el Estado de su país está cometiendo un genocidio, esto es indisputable. claro, Netanyahu tiene que ir a la cárcel. Ahora, él lo trae acá a la Argentina, lo ha invitado para que venga a la Argentina, y eso es un insulto al pueblo argentino, pero además es un desafío al Poder Judicial, porque como Argentina ha firmado el acuerdo que ha creado el Tribunal Internacional de Justicia, la justicia argentina está obligada a detener a Netanyahu inmediatamente que arriba de Ezeiza, porque esa justicia pide la captura de Netanyahu por crímenes de guerra. Y acá no va a haber ningún juez que haga eso. claro. Entonces se desmorona todo el sistema político argentino. Jueces que incumplen fallos internacionales a los cuales están comprometidos, asociados por parte de la Argentina, y después hablan de la justicia independiente y una cantidad de macanas fenomenales. Desde el punto de vista de la estructura política del país, esto se viene abajo. Uno no puede determinar si se va a venir abajo el viernes, el sábado, en octubre o en noviembre. Tiene los Pero días esto está contados. literal. Para vos tiene los días contados. Por supuesto, por ejemplo, vamos a tomar otro caso más. Este hombre Schwarzenegger ahora quiere reformar la justicia. Bueno, es una palabra enorme. ¿Qué quiere hacer? Quiere eliminar las cautelares. Sí, es verdad. Sí, ¿No es cierto? sí, Bueno, sí, sí, quiere sí. eliminar las cautelares. ¿Qué significa? Que el Poder Ejecutivo va a poder hacer lo que le venga en gana sin que el Poder Judicial pueda suspender la aplicación de algo que puede ser inconstitucional o perjudicial para la Argentina hasta que una investigación pruebe si es así, si es inconstitucional y si es perjudicial. Porque si no da la cautelar y es perjudicial y es inconstitucional, se produce un hecho negativo irreversible que ya ni la justicia ni nadie lo puede dar vuelta. Claro. La cautelar es un derecho muy interesante para evitar el despotismo del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en particular. ¿Esto de dónde lo sacó Schwarzenegger? Lo sacó de Trump, que está rechazando las cautelares. No quiero entrar en los detalles de cómo lo hace, porque ya nos iríamos mucho del tema,
pero es una copia de lo de Trump. Entonces, como usted ve, se está demoliendo absolutamente todo. Naturalmente la ciudadanía demora en percibirlo, pero ninguna encuesta recoge la cantidad de gente que no va a ir a votar. Con lo cual todas ellas son absolutamente distorsionadas. Yo esto se lo escuché decir a un encuestador en un programa de televisión al cual yo fui invitado. Y él explicó en ese caso que la gente es renuente o no le preguntan si va a ir a votar o no. La gente está Y muy, Milei ya muy dijo, desencantada, está la gente con la política, y es por eso que se dieron índices de votación en las provincias en las cuales ya hubo elecciones bueno, del 55, claro, 57%, bueno, 50%. claro, esto puede ocurrir también en la provincia de Buenos Aires con un agravante. En el día de hoy, el jefe del bloque de senadores del kirchnerismo Ujú. le pidió un acuerdo a Milei para en conjunto elegir los jueces de una Corte Suprema de 9 miembros, ahora es de 5. Claro. Es decir, que con su jefa presa domiciliaria, el peronismo está negociando con Milei. Porque en esa negociación Milei se va a asegurar sus propios jueces más allá de los que ya tiene. Entonces, como usted ve, realmente hay un colapso. Es objetivo en la economía, en la estructura jurídica y en la estructura política. Y nosotros estamos haciendo una campaña electoral señalando esto uno por uno. Publicamos un comunicado analizando cada una de estas cosas diariamente y procurando llegar fuertemente a la ciudadanía. Demorará más, demorará menos, pero es una ruta que vamos a emplear, digamos, en forma decisiva. En el caso de los gobernadores, usted tiene otra crisis, porque todos estos gobernadores son los responsables, especialmente el de su provincia, Gustavo Sáenz, Sí. de que en el Congreso, en el Senado, en diputados, le aprobaran a Milei toda una cantidad de cosas o no pudieran rechazar otras porque no acompañaban el voto de rechazo de algunos otros que se oponían. Y se han colaborado fenomenalmente. Ahora, a último momento, se dan cuenta que Milei, en lugar de querer formar listas con ellos, quiere quedarse con la mayoría de los senadores y la mayoría de los diputados nacionales para La Libertad Avanza. Entonces, en defensa de sus propios lugares, se han abierto y van a presentar sus propios candidatos, entonces va a haber una rivalidad entre todos los gobernadores que apoyaron a Milei y Milei en la disputa de estos votos. El único que sea, no el único, pero uno de los pocos que ha decidido prescindir de esto es el gobernador de Salta, que ha dicho que no va a intervenir, etcétera, es decir, que favorece a Milei, y a lo mejor le pone una monedita a Urtubey, a ver si lo coloca como según, es decir, se eligen 3, que por lo menos si gana Por la minoría. Avanza los 2, Vente por la vaya por minoría. la minoría con 1. Esto es una mezquindad fenomenal. Ahora, ¿por qué Gustavo Sáenz está con Milei? Porque Milei y Gustavo Sáenz están asociados a esta política del litio, ¿no es cierto? Que es Claro. muy dañina para las comunidades por la cantidad de agua que usan, por la falta de control absoluto con que se trabaja, y que además es una industria o es una actividad extractiva que todavía está en crisis en Argentina, porque no se han llegado a acuerdos con Estados Unidos para que ese litio sirva a una cadena de producción, a una cadena de valor internacional controlado por empresas norteamericanas. Trump lo ha dicho. Si el litio no es usado por una cadena de producción de Estados Unidos, no entra a Estados Unidos y no va a entrar la cadena de producción rival en la que se haya vinculado ese litio. Así que está ante una crisis muy grande. Como usted ve,
tenemos un análisis extremadamente detallado de la economía y de la política de Argentina, y nos damos una estrategia que consiste en explicarse a los trabajadores, en quebrar la versión oficial malintencionada, en mentir. Por ejemplo, hay una cosa que es sorprendente. Trump acaba de meterle 35% de aranceles a la exportación de acero y de aluminio de Argentina. 10% en general para el país, cuando estaba en el 4%, y 25% especialmente para estas dos, y prohibición con el biocombustible, que es un producto importante para Salta, porque ahí el Tabacal ahora se llama Southern Corporation, Claro. que produce biocombustible. Pero ¿No es cierto? Javier Milei dice que es íntimo amigo de Donald Trump y que todo lo que hace lo hace para beneficio de la Argentina. Ese es el discurso ese es el discurso que tiene. Fíjese. Sí, bueno, por eso nosotros en un comunicado que sacamos ayer sobre esto, pusimos el amigo Trump está haciendo esto, porque Trump será muy amigo, pero primero se protege el bolsillo norteamericano. Primero los americanos y después el resto. Norteamericano. Claro. El bolsillo norteamericano. Uno de los objetivos de estos aranceles es recaudar dinero para pagar los intereses de la deuda pública norteamericana, que está prácticamente en estado de colapso. Porque la deuda pública norteamericana es de 36 billones de dólares. Claro. Y paga intereses anuales por 1.200.000.000.000 de dólares. De alguno tiene que salir la guita, Jorge. Entonces ha metido todos estos aranceles. Ahora bien, le prestan plata a Argentina, pero no le dejan vender. Entonces no sé cómo piensan que Argentina debe pagar la deuda. Es impagable esto, ¿no? Es impagable. No solo es impagable, pero quiero que usted observe esta contradicción. Yo le presto plata a usted queda endeudado conmigo, pero luego impido que usted venda el producto que usted está fabricando. ¿De dónde diablos usted va a sacar la guita para pagarme a mí la deuda? Exactamente, sí. Es una contradicción violenta, porque el proceso económico internacional ha entrado en una anarquía extremadamente elevada. Sin embargo, los diarios argentinos saludan este acuerdo. Este acuerdo que yo denuncio con tanto vigor, los diarios argentinos lo saludan. ¿Y adivinen por qué? Porque los aranceles que le ha metido a otros países son todavía mayores que a la Argentina. Brasil. Esta semana salió Brasil. Por ejemplo, Brasil. Entonces dicen, qué bueno, qué bueno. Le subieron 50% a Brasil, dice. Le subieron 50% a Brasil y a nosotros nos han puesto poquito, dice. Claro, pero nos toca un 35%. Claro. Entonces tenemos una ventaja sobre Brasil. Podemos vender un 15% más barato. Claro. Pero más barato de algo que se encarece. Entonces, como usted ve, la distorsión de los analistas de la prensa argentina es fabulosa. Y entonces nadie sale a denunciar que un hombre que se considera un libertario, Trump, mete aranceles, y no aprobados por el Congreso, sino por una orden de él, es decir, por un decreto. Trump ha emitido en 6 meses 369 decretos. Se ha salteado el Congreso. Estos libertarios se saltean el Congreso, meten al Estado en los aranceles, atacan la libertad de comercio y se sigue reclamando libertarios. Son unos impostores. Y la gente es impostora. Jorge. Es decir, si usted no les quita la máscara, usted es cómplice de un fraude aberrante. Y Jorge, se armó un nuevo relato, ¿viste? Porque teníamos el relato kirchnerista, en donde todo el mundo tenía el relato kirchnerista. Ahora hay un relato libertario y venimos y podríamos hacer un paralelismo, una comparación de decir, en el 2001 decíamos que se vayan todos.
En la época de Menem, los peronistas no conciben de que Menem es peronista y es supuestamente uno de los últimos caudillos del norte peronista. Ellos dicen que no es peronista. Tenemos ahora un grupo de gente que está gobernando que plantea que vienen a salvar la Argentina. Plantean que las candidaturas testimoniales que van a tener ustedes en provincia de Buenos Aires en el mes de septiembre, lo salió a decir gente aliada a Axel Kicillof, que eso está bien visto. Salimos a decir que el gobierno nacional, el Triángulo de Hierro, Karina, Santiaguito Caputo, Javier, y están metidos los Menem, algunos ya Javier Milei salió a plantear, voy a ser reelecto en el 2027, y algunos osados van mucho más allá, dice, los Menem para el 2031. ¿De qué estamos hablando, Jorge? ¿De qué manera salimos de toda esta locura en la Argentina? ¿Cuándo también como sociedad, yo siempre desde acá, de este humilde programa, por eso lo llamamos Entra como piña, el lugar donde las palabras golpean fuerte, ¿cuándo como sociedad nos vamos a despertar o nos vamos a hacer cargo también de lo que estamos eligiendo? Bueno, este es el desafío que tienen todos los pueblos del mundo. ¿Cuándo el pueblo ruso se va a dar cuenta de que Rusia está haciendo una guerra de opresión contra Ucrania? Claro. ¿Cuándo los pueblos de Europa se van a dar cuenta que la OTAN está atacando a Rusia en Ucrania para colonizar a Ucrania a favor del FMI y a favor de la Unión Europea? ¿No es cierto? Uh-huh. ¿Por qué grandes potencias que son capaces de paralizar el mundo no pueden paralizar una hambruna en Gaza que destruye peor que una bomba a los seres humanos, peor que una bomba? Porque una bomba me cae y en el lapso de 2 segundos no estoy más. Uh-huh. Una hambruna, y además ver la hambruna que me rodea de mis hijos, la hambruna que me rodea de otra gente y todo lo demás, es un dolor infinito. Es el mundo capitalista que se viene abajo. Ese es el punto central. Lo de Gaza es muy importante, porque además acaba de salir un documento de Estados Unidos de que los procedimientos militares del Estado sionista en Gaza y en Cisjordania se atienen a las leyes de la guerra aprobadas internacionalmente. Claro. ¿Qué significa esto? ¿Una justificación de la matanza? Por supuesto, pero significa algo más. Significa que en las guerras que se están desarrollando, las potencias imperialistas van a usar los mismos métodos de Netanyahu, alegando que están cumpliendo con las leyes que reglamentan la guerra. ¿Usted se da cuenta que es terrible? Una barbaridad. Entonces nos agarramos la cabeza de la Argentina, pero para entender a la Argentina hay que mirarse en el espejo mundial. Es el conjunto del capitalismo, no es el argentino, no es Milei, no es nada. Milei es un despojo de la humanidad, no tiene buena importancia. Ese individuo es un individuo repudiable por todas sus conductas, por el insulto permanente, tiene las características típicas del fascismo, pero ni Mussolini ni Hitler fueron tan lejos, digamos, en el discurso insultante, o en todo caso se emparejan. Aplauden que va a vetar la jubilación. Aplauden que va a vetar la jubilación. Viste que cuando salió la ley para que se aumente estas migajas de 70.000 a 110.000 un bono, un 7.6 para recomponer el salario de los jubilados, y al otro día salió dando una charla tipo conferencia en donde se jactaba, se reía y decía, ustedes saben lo que yo voy a hacer, ¿no? No me pregunten, que saben lo que voy a hacer. Y había gente que aplaudía. Bueno, por ese es el coro que lo rodea. Le quiero señalar, pero quiero insistir en este punto. Sí. Quiero que lo vea con la mayor insistencia posible. En primer lugar, él dice que lo sagrado no son los jubilados, sino el equilibrio fiscal. Sí. El FMI le acaba de decir que tiene gastos registrados
por 5.000 millones, 5 billones de pesos superior a la recaudación. Y no los anota en el presupuesto. Es decir, que primero es mentira. Uh-huh. ¿Y quién se lo dijo? No se lo dijo Político Obrera, no se lo dijo él también, no se lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Así que usted ve cómo se llaman los amigos. Claro. Solo que Político Obrera lo viene diciendo esto desde el mes de diciembre del 2003. Ah, bien, hace poco tiempo. No, quiero decir que desde todo el proceso de Milei, claro, hemos venido explicando que esto es un fraude. Segundo punto, alguien antes de Milei dijo lo mismo y reveló en lo que dijo, y ahora se lo voy a decir a usted, cuál es la idea que hay detrás. Domingo Cavallo, frente a una dirigente jubilada que ya murió, que se llamaba Norma Pla, sí, le dijo que los niños y los jubilados, es decir, de los padres, tienen que ser mantenidos por el jefe de la familia. Es decir, que un hombre que tiene un padre que todavía vive, está casado y tiene hijos, tiene que mantener a los hijos y al padre. Que la jubilación es simplemente una aberración. Entonces, ¿por qué siguen descontando a los trabajadores para pagar la jubilación? Claro. ¿No descuenten más? No le descuenten más. Claro. Y se llevan esa parte al salario. No le descuenten más si lo van a emplear. Ahora, es muy interesante esto porque nosotros, que inclusive usted lo señaló, es crítico qué pasa con el pueblo argentino, que no se da cuenta, etcétera, etcétera. Le quiero decir que en el año 1927, dentro de 2 años se va a cumplir 100 años, Uh-huh. las centrales sindicales de Argentina le hicieron una huelga general al presidente Alvear, hace 100 años. ¿Y por qué? Le hicieron una huelga general al presidente Alvear porque Alvear quería poner un aporte de los trabajadores del 5% para crear un sistema jubilatorio. Y los trabajadores hicieron una huelga general diciéndole no queremos el sistema jubilatorio. ¿Y qué argumento dieron para eso? Que el Estado capitalista les iba a robar el aporte y nunca iban a tener jubilaciones. Así que hace 100 años que los obreros argentinos ya sabían que la jubilación, como la manejan los estados capitalistas, es una confiscación de los aportes para subsidiar a los capitalistas y después meterles una jubilación de hambre o nada cuando llega al final de la vida laboral. Claro. Entonces quiere decir que estas contradicciones del pueblo, que de golpe lo ve con tanta lucidez y después se produce un retroceso, etcétera, necesita ser unificado en una concesión política en nuestra campaña electoral y nuestra lucha en general, no solo la campaña electoral, por supuesto, y tiene ese propósito. Tener una concepción común de lo que está ocurriendo, pero el problema es el capitalismo, que está en una fase de derrumbe, como lo demuestran simplemente las guerras, las matanzas, las crisis económicas, el ascenso de gobiernos ultraderechistas y despóticos. No hay nada más que ver el mundo para llegar a esa conclusión. No es una no es un relato, es la expresión de la realidad que se desarrolla ante nuestros ojos. Jorge, como para terminar y agradecerte que hayas tenido la delicadeza de conversar con nosotros para que te escuche toda la provincia de Salta, viste que esta semana una de las turbulencias más incipientes que se produjo en estas últimas 48 horas es el tema del dólar. Que estamos con una banda de 1.380, que estamos llegando a los 1.400, que estamos a los 1.400, que llegamos a los 1.200, que compra el Banco Central, que no compra, que Javier Milei dice que todos son culpables, que los cucas son culpables, que su propia vicepresidenta Victoria Villarruel es culpable, que los bancos son culpables y que los empresarios son supuestamente inescrupulosos, porque muchos plantean que cuando asumió este gobierno
hubo empresario y gente que remarcó porque pensaba que el dólar se iba a ir a 2.000 pesos y nunca retrocedió el precio. ¿El comportamiento del empresario va a cambiar alguna vez en la Argentina? Y el comportamiento que vamos a tener nosotros como sociedad de decir, basta esto, ¿va a cambiar en algún momento, Jorge? Que cambie el punto, que cambie la conducta del empresario es algo completamente muy difícil y les diría no cabe, porque ocurre lo siguiente: el capitalismo ya tiene unos 400 años de historia. Claro. Y ha revelado a través de esos 400 años de historia cuál es la lógica de su funcionamiento. Un capitalista que no busca el beneficio máximo seguramente va a terminar en la quiebra. Por lo tanto, el perjuicio que causa el trabajador es un perjuicio inherente al sistema. Uh-huh. Eso no puede cambiar, ¿no es cierto? Sí. Le diría más, y entonces usted lo ve ahora, muy interesante lo que está ocurriendo. El gobierno le da 66% de interés si se queda en pesos y prefiere irse al dólar. Porque dice lo siguiente: este me va a cagar. Uh-huh. ¿No es cierto? Me da el 66%, se viene una tremenda devaluación. Entonces voy a hacer lo siguiente: yo me compro los dólares. Si él controla la inflación, vuelvo. Si no la controla, qué suerte que salvé la guita y la transformé en dólares. ¿Me explico o no? Claro. Entonces que se deje de cuca, de esto y del otro, porque así ha actuado siempre. Y además, él viene de un discurso inaugural ahí en Davos, en la montaña de Suiza, donde le dijo a los empresarios que eran los verdaderos creadores de todo, que la riqueza, el arte, todo era fruto de la actividad del empresario. Ahora los manda al carajo a todos. ¿Es verdad? Bueno, entonces usted está viendo claramente la contradicción y por lo tanto la descomposición de este gobierno. Eso tiene que aflorar más tarde o más temprano, tiene que llegar a la superficie y nos vamos a encontrar con otra realidad. Entonces, ¿cuál es la función nuestra? Advertirlo desde ahora, para que cuando venga la realidad estemos preparados para que la crisis que resulte de esta situación sea canalizada por un partido socialista, por un partido de los trabajadores, y no que se vuelva en contra del trabajador, porque una crisis tremenda le causa grandes perjuicios económicos al trabajador, mucho más que al capitalista, aunque la crisis sea capitalista. Claro. Entonces hay que prepararse, hay que decir estas cosas, formar cuadros, abrir perspectivas, para concientizar y tener esta cuestión. Usted no se olvide de que puede cambiar Menem, de la Rúa, de Alfonsina a Menem, de Néstor Kirchner, eso puede cambiar todo el tiempo y el mundo sigue andando. Pero la victoria de una política de una clase obrera que lucha por el socialismo tiene un efecto histórico de un alcance extraordinario que no puede ser revertido, y eventualmente nunca va a ser revertido si es acompañado por los demás países del mundo, por los trabajadores de todos los países. Es un cambio de naturaleza diferente a los cambios de gobiernos, que lo único que hacen es sustituir una camarilla por otra. La pelea de Karina Milei, que está involucrada en la estafa Libra, Sí. con Santiago Caputo y todo lo demás, es una lucha por el dinero. ¿Quién va a acaparar el presupuesto del Estado? ¿Dónde se va a mantener la plata? ¿Quién va a arreglar con las empresas? ¿Cuántas cometas van a cobrar? Lo mismo ocurre en el peronismo con Kicillof y compañía, que ahora se rompe con Cristina Kirchner, y Cristina Kirchner rompe con no se ponen de acuerdo con las listas, se apaga la luz, y la justicia, dándose cuenta que si el peronismo no participa porque no se presentaron a la lista a tiempo, la elección se derrumba, le extiende el tiempo de presentación, algo que no haría si la dificultad la hubiéramos tenido nosotros. Claro. ¿Se da cuenta o no? Sí, sí, sí. Entonces el régimen de la arbitraria, etcétera.
Y en el caso de Salta, esto es muy claro, porque usted fíjese que la Libertad Avanzada ha resucitado a Olmedo, Exacto, el candidato a un senador gran, nacional. el candidato a Senado Nacional, sojero, reaccionario, misógino, contrario a los derechos de la mujer, toda la lacra que está escondida en la sociedad, Olmedo lo pone para arriba y ahora dice que él es la libertad, pero no se da la libertad de las mujeres, Claro. no se da la libertad del pueblo. Por eso nosotros no llamamos al partido de Milei de libertario, sino de liberticida. Ah, bien. En toda nuestra literatura ponemos el gobierno liberticida de Milei, es decir, el gobierno que quiere destruir las libertades políticas y las libertades ciudadanas. Claro. Más claro imposible. Jorge, eh, hago extensivo nuevamente. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, casi un poquito más de media hora, y de hacer el análisis pormenorizado tanto de lo que está pasando a nivel nacional y también se pudo observar el compromiso que tenés del análisis también de las diferentes provincias respecto a todo lo que planteaste en la provincia de Salta. Así que te agradezco muchísimo de que hayas conversado con nosotros en la mañana de este día sábado. Bueno, un abrazo y como escuché el pronóstico del tiempo de 25 grados, disfrute. Muchas gracias, Jorge, que tengas un buen día. Chao, hasta luego.